Buenas tardes, hermanos. Dentro del tema 11 que nos toca ver el día de hoy, que es la vida reconciliada, voy a continuar con las preguntas que se nos encargaron de tarea para el día de hoy. Y la primera que nos dice, ¿alguna vez has hecho las paces con alguien con quien estuviste enojado por algo en que lo ofendiste y cómo le hiciste? Bueno, yo aquí te quiero compartir que efectivamente hace algún tiempo una muy amiga mía, yo la ofendí a través de un comentario que le hice en alguna ocasión. Resultó que después de preparatoria ella ya no pudo continuar con sus estudios porque no quiso ser ya una carga económica para sus papás. Con el tiempo surgió la oportunidad de ir buscando oportunidades de trabajo y yo al enterarme, bueno, pues le pasaba un dato y otro para que fuera una entrevista y ver la manera en que ella se pudiera colocar. Y bueno, pues pasaba una cosa o pasaba otra, como que cuando pues la veía indecisa. Finalmente llegó una oportunidad de una persona muy allegada a mí, donde requería a una asistente para su recepción. Y uno de los comentarios que me hizo esta persona, que es muy allegada a mí, me dice, oye, ando buscando una persona con mucha presencia y si conoces a alguien. Y de inmediato pensé en mi amiga. Yo a mi amiga le hago este comentario, oye, fíjate, están buscando a una persona con muy buena presencia y mi amiga es muy guapa. Entonces, ve por favor. Ella le hace este comentario a su familia y ellos no vieron de buen agrado este punto, el que uno de los requisitos era que tuviera buena presencia. No sé, hermanos, pero para mí el que en una entrevista o que en un puesto profesional que alguien pida buena presencia, yo no lo veo nada mal, en mi opinión, pero su familia y ella sí. Entonces, esta era una oportunidad que yo estaba segura que si ella lo hubiera querido, le hubiera dado mi contacto, que era muy allegado a mí, estoy segura que le hubieran dado la oportunidad. Entonces, como yo ya había visto que como que veía en mi opinión un pero y un pero, en mi desesperación vía telefónica le hice un comentario que no le agradó. Y yo le hice el comentario, yo, caray, Vero, le digo, pero que toda la vida piensas estar mantenida por tus papás. Eso, hermanos, fue un comentario que a ella no le gustó. Yo no reparé en lo que mi comentario provocó en ella. Mi comentario fue sin pensarlo, en una manera de que ella reaccionara, que la oportunidad era buena y que todo iba a estar bien. Jamás pensé que fueran a ver mal el comentario, el requisito de que tuviera buena presencia. No les quiero decir que mi amiga, al igual que yo, pues yo también tengo muchos errores, muchas áreas de oportunidad, muchos defectos. Y el de ella, mi amiga, pues sí, tiene algo de orgullo. Y pues no le gustó este comentario. Pasó el tiempo, pasaron muchos meses. Y hasta después fue cuando yo le pude pedir una disculpa vía telefónica. Sé que en ese momento todavía no estaba del todo arreglado las cosas. El tiempo ayudó a que esto sanara y se viera mejor. Y como aquí, hermanos, a pesar de que ella es una persona muy querida para mí y que yo quería hacerle un favor, pero también me di cuenta cómo a veces un comentario sin pensarlo puede provocar un efecto y que la lastimó. Y bueno, eso fue cuando yo ofendía a mi amiga y bueno, y así fue la manera en cómo yo le pude ofrecer disculpas y gracias a Dios la amistad sigue. Y bueno, ahora la segunda pregunta. Ahora es al revés, es la misma pregunta, pero ahora es cuando alguien me ha ofendido a mí. Es decir, ¿alguna vez has hecho las paces con alguien que has estado enojado por algo en que te ofendió? ¿Cómo le hizo y tú cómo le hiciste? Bueno, muy rápido, fue una compañera de trabajo, donde aquí fue una cosa muy curiosa, porque yo no sabía que ella andaba sentida por algo que yo no le comenté, y yo a la vez andaba sentida con mi compañera de trabajo por un comentario que me enteré que andaba haciendo de mí, y ninguna de las dos sabíamos. Fue una vez que nos mandaron a comprar un pastel
Y ella me dice, Hortensia, quiero hablar contigo. Fíjate que yo te quiero mucho y veo que ya no nos llevamos como antes y me gustaría. Y te quiero decir que a mí me dolió mucho que cuando te embarazaste no me avisaste luego porque yo te estimo mucho y me hubiera gustado que me hubieras avisado de inmediato. La verdad, hermanos, pues yo ni en cuenta que mi compañera de trabajo, a la que yo le tengo una gran estima, no sabía que el no haberle participado de esto desde el primer momento había hecho que ella se sintiera. Yo en mi trabajo, pues yo avisé hasta que después de los 3 meses cuando yo empecé a avisar, y a mí se me hizo algo pues muy normal, ¿no? Y luego ella también se sorprendió porque le dije, caray, no sabía que esto te estaba sucediendo. Más bien la que anda sentida soy yo contigo. Y ella se sorprende. Y yo, pues sí, porque supe que cuando yo no estaba, hiciste este tipo de comentario, ¿verdad? Y le digo yo, y pues, pues no me gustó. Y bueno, en ese momento ella me pide disculpas y todo. Y yo se las acepté. Pero reconozco, hermanos, que uno le dice sí, pero todavía había algo. Así como no dudo que en el caso anterior a mi amiga le resultó difícil aceptar las disculpas, en ese momento mi corazón también estaba, porque cuando uno puede tener contacto con muchas personas, pero cuando llega a haber un cariño de por medio y cuando te enteras que esa persona te defrauda de cierta manera, es cuando yo en lo personal batallo para aceptarle esa disculpa. Y bueno, no, le dije que sí, aún así le dije que sí, que le tomaba las disculpas, pero hermanos, vuelvo a lo mismo. En mi caso, a través del paso del tiempo es cuando quedó totalmente sanado mi interior y ahorita sigo apreciando con mucho cariño y como al principio a mi compañera de trabajo. La tercera pregunta nos dice, ¿te has reconciliado con Dios por las ofensas que les has hecho con tus pecados y cómo le haces? Bueno, hermanos, quiero decirles que este domingo, gracias a Dios que acaba de pasar, por fin se reanudaron las misas en la iglesia de Cristo Redentor y bendito sea Dios, hubo oportunidad de que media hora antes me pudieran confesar. Y bueno, cuando yo siempre cometo una falla o un pecado, pues yo recurro, ¿verdad?, al sacramento de la confesión, y sé que antes de pecar con mi prójimo, con el que estoy fallando es con mi Dios nuestro Señor. Entonces siempre busco la confesión, y si es posible dentro del mismo Santísimo, al primero que le pido perdón es a mi Dios, después a mi prójimo, y asimismo le pido a mi Dios que me dé su gracia, que me otorgue su gracia para no volver a pecar, y que me dé mucha fortaleza para poder resistir las tentaciones que día a día nos pone el mundo. Y bueno, hermanos, estas son las 3 preguntas del día de hoy, esperando que se haya tenido oportunidad para poderlas contestar o poderlas compartir y podérselas enviar al pastor de cada uno de tus equipos. ¿Ok? Bueno, ahora bien, voy a continuar con el segundo capítulo del tema del día de hoy. Hace un momento nuestro hermano don Pedro nos habló de lo que es la reconciliación. ¿Qué escuchamos? Él nos dijo que la reconciliación es la recuperación que hay la recuperación de la paz que se da entre Dios y entre los hombres, o entre los hombres unos con los otros. Ese fue el primer capítulo que nos hablaron del día de hoy. Ahora yo voy a continuar con el capítulo 2 dentro de este mismo tema, que es la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué es necesario reconciliarnos, hermanos? La reconciliación, yo te comento aquí, que es necesaria porque cuando uno entra al pecado, se produce una ruptura tan radical y en esta ruptura se empiezan a derivar todas las demás formas de ruptura poco a poco en el interior del hombre y en lo que está a su alrededor.
Empiezan a surgir ciertos daños, ciertos conflictos cuando uno se encuentra ante el pecado. Y para que uno se pueda reconciliar se necesitan de dos cosas. Una de ellas es, se requiere de que tú y yo nos liberemos del pecado. Para que la reconciliación se pueda dar, necesitamos liberarnos de esa carga que traemos en nuestro interior. Y dos, necesitamos que además de que ya nos liberamos, que es el primer paso, el otro es rechazarlo con todas nuestras fuerzas, rechazar ese pecado, pero desde la raíz, identificar qué es lo que me está llevando a caer, a no perseverar, qué es lo que me está llevando a que me empiece a desviar. Entonces esas dos cosas es, y les repito, para reconciliarnos necesitamos liberarnos del pecado y rechazar con todas nuestras fuerzas la raíz del pecado. Esto es lo que nos va a ayudar para tener una gran reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, hermanos, en automático te puedo decir que hay un punto que funciona como un vínculo muy estrecho, y esta es la conversión. No podemos hablar de conversión por un lado y de reconciliación por el otro. No. Estas dos cosas van de la mano. No podemos hablar una y dejar la otra, o no podemos saturar a una y la otra dejarla. No. Si tú recuerdas, porque ahorita yo comento que por qué la conversión y la reconciliación es un vínculo, por qué van de la mano, si tú recuerdas, en nuestro querigma se habló del tema fe y conversión. Y también hace algún tiempo, algunos no dudo que lo recuerden, se habló del tema de la conversión. Este fue el capítulo 4 de nuestro libro que estamos llevando actualmente. Y nos decía, cuando nos tocó hablar de la conversión, a nuestro hermano Don Pedro, a nuestro hermano Chuy y a una servidora, nos decía que para convertirse se necesita reconocer ante todo nuestro pecado ante Dios. Que eso se necesitaba mucho cuando uno desea convertirse, y que también que para convertirnos necesitamos de dirigir ahora el rumbo de nuestra vida hacia las cosas de Dios, es decir, alejar nuestra vida del pecado. Pero ya de lo que se necesita para convertirse, esto nos va a hablar en el siguiente capítulo, un poquito más adelante, nuestro hermano Chuy, de qué se requiere para reconciliarte. Él ya nos va a ampliar más este tema. Entonces, yo regresando, cuando te digo que la reconciliación y la conversión van de la mano, es porque en la conversión necesito reconocerme como pecador, alejarme del mal, acercarme a las cosas de Dios y obviamente acercarme a reconciliarme, acercarme a la confesión. Es por eso que estos dos puntos van muy de la mano. Hermanos, cuando hablamos de la realidad del pecado, ciertamente aquí se requiere de la libertad del hombre. Pero dentro de la decisión que cada hombre toma, actúan factores que van más allá del humano. Y en estas decisiones y en estas cosas, estos factores que van más allá del humano, que actúan dentro de uno, vienen siendo cuando actúan o cuando esos factores se convierten en las fuerzas del mal. Cuando toda esta fuerza del mal empieza a rodearnos a nuestro alrededor, estas fuerzas del mal que está ahí, porque te decía en el tema de la vez pasada, que el demonio no descansa, porque siempre te quiere atrapar, porque él quiere hacerte de los suyos, y que en esto está, y el hombre está en que para dónde me dirijo, o qué hago, o hacia dónde voy, qué camino tomo, izquierda, derecha, adelante, atrás, el camino de Dios, el camino contrario a Dios. Cuando él está en todo esto, aparecen las fuerzas del mal que siempre están a nuestro alrededor, y estas empiezan a actuar, empiezan a tocar nuestra conciencia, empiezan a tocar nuestra voluntad, empiezan a tocar nuestra sensibilidad humana. Es decir, todas estas fuerzas que el demonio manda empiezan a acercársenos a nosotros porque nos quieren dominar, nos quieren hacer parte suya. ¿Por qué sucede esto? Porque, hermanos, déjame te digo, y esto lo vemos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice
que nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermanos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos dice Efesios 6:12. Tenemos toda esta gran guerra, toda esta situación con la que tenemos que luchar y nos tenemos que sostener, y tenemos que siempre pedirle fortaleza a nuestro Dios Padre. Cuando el hombre desea hacer cosas sin la ayuda de Dios, empieza a irse por el camino equivocado. Y como ejemplos, el primero de ellos que vimos en la Biblia, que fue cuando los hombres quisieron construir la Torre de Babel. ¿Y por qué quisieron construir la Torre de Babel? Porque querían buscar una mejor unión entre ellos, porque querían una transformación social, porque querían sentirse muy fuertes, porque querían hacer el bien, pero sin Dios. Otro caso, cuando uno hace un lado a Dios, tenemos el caso de Adán y Eva. Ellos siguieron el engaño de la serpiente. Ellos querían ser, bueno, la serpiente les dijo, si tomas el fruto prohibido vas a ser como dioses. Y Adán y Eva, pues querían ser dioses, pero sin Dios. Y cayeron en una mutua acusación y separación, y así como la de sus hijos, que llegaron a matarse los unos con los otros. Y como la de todos los hombres, que cuando uno decide separarse de las cosas de Dios, ¿qué sucede? Pues sucede que uno cae en el pecado, que uno empieza a sentir un gran malestar y empieza también unos resultados no esperados, como pasó el resultado de Babel. ¿Qué pasó con los que quisieron construir la Torre de Babel? Pues que simplemente hubo una total división entre todos los hombres. Hermanos, el pecado es un acto suicida. Es apartarse de aquel que nos dio la vida, es apartarnos de Dios nuestro Señor. Si tú recuerdas, en el querigma se nos habló de Satanás y de sus obras, se nos habló del pecado. ¿Y qué vemos en Romanos 6:23? Y nos comentaron el querigma, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, hermanos, es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Cuando el hombre, hermanos, empieza a hacer sus cosas sin encomendarse a Dios, cuando considera que no necesita a Dios en su vida, cuando cree que puede lograr sus planes o quiere el poder sin Dios nuestro Señor, empieza a surgir dentro de él un desequilibrio en automático. Un desequilibrio que le causa un conflicto muy fuerte en su interior. Empieza a caer en un mundo de contradicciones. E invariablemente todo se empieza a dañar, todo se empieza a perjudicar. Las relaciones que tiene con los demás, con los hombres y con la naturaleza empiezan a empeorar. El hombre empieza a dañar su psicología cuando quiere alejarse de Dios nuestro Señor. Empieza a perjudicarse su vida espiritual, su vida familiar, su relación con los vecinos, su relación con los compañeros de trabajo, o si tiene contacto con la política. En fin, empieza a sentir un desequilibrio tan fuerte y todo esto es a consecuencia del pecado, por creer que él puede sin necesidad de Dios, o cuando decide mejor que supuestamente va a lograr algo más fácil sin ayuda de Dios, cuando quiere irse por la puerta angosta, pues sí, por la puerta fácil. Y esto pasa con cualquier pecado. Cuando el hombre quiere algo sin Dios, se empieza a separar de Dios y de los demás.